Bueno, hermanos, acompáñenme por favor ahí a Hebreos. Vamos a leer desde el capítulo 5, versículo 11 en adelante. Es una exhortación bastante larga la del autor aquí, porque se extiende hasta el capítulo 6, versículo 12. Así que vamos a leer un texto bastante largo. Dice Hebreos 5, 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Yo lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Como vemos, es una exhortación bastante larga, por eso la partí en dos partes. El autor comienza su exhortación o comienza a exhortar a estos hermanos, porque no podía seguir explicándoles acerca del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué pasaba esto? Porque ellos se habían hecho tardos o perezosos para oír. Y por esa razón se habían convertido en niños que necesitaban nuevamente ser enseñados. Por ejemplo, él lo ejemplifica con respecto a la leche que necesita un bebé. Ellos ya debían ser maestros, pero fueron tardos para oír y se convirtieron en niños. Una vez expuesta su exhortación, el autor comienza a animar a sus oyentes, colocándose él mismo como alguien que estaba caminando junto a ellos. Su aliento consistía en hacerles ver que ya habían dejado las enseñanzas básicas, como dice él, los rudimentos de Cristo, las enseñanzas básicas de Cristo, y que debían dejarse llevar. Esa es la palabra avancemos.
Tiene una doble connotación. Avanzar es dejar como el viento sopla las velas, hinchar esas velas, dejarse llevar para que ellos puedan comenzar a caminar hacia la madurez. Y él termina con una determinación y los alienta de esa manera a los oyentes. En el versículo 3 y eso dice, y esto haremos. Pero fíjense que dice, si Dios lo permite. Esta frase, si Dios lo permite, nos hace ver la soberanía absoluta de Dios, quien actúa según su voluntad. Obviamente que Dios no maneja a las personas como títeres, sino que estos hermanos nosotros podemos ver su determinación en dejarse llevar y comenzar a caminar hacia la madurez. Y esto lo podían hacer porque tenían un corazón transformado por el Espíritu Santo. Y esta frase, y viéndola de esta manera, es su forma positiva, podemos decir. Pero si nosotros comenzamos a leer el versículo 4 al 6, nosotros lo vamos a encontrar, esta frase, que si Dios lo permite, en su forma negativa. ¿Qué quiere decir esto? Si leemos estos pasajes a simple vista, los agarramos así y comenzamos a leer, es como que el autor nos está diciendo que la salvación se puede perder. Porque él utiliza frases tales como, fíjense ahí en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Por eso esta frase, como yo decía, se transforma en algo negativo, si Dios lo permite. Pero esta no era la intención del autor, decir que la salvación se pierde. Él no da explicaciones con respecto al significado de cada una de estas cosas, que fueron iluminados, gustaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo. O sea, no da muchas explicaciones porque tal vez ahí la audiencia lo conocía. Esto mismo lo hizo en el versículo 1 y 2, cuando habló acerca del lavamiento, etcétera, o sea, de la imposición de manos. Lo hizo exactamente igual, sin dar ninguna explicación, porque se cree que su audiencia conocía estas cosas. Pero podemos decir lo siguiente de una manera general al respecto. Estas personas fueron aquellas que alguna vez hicieron una profesión de fe. Fueron y tomaron una decisión de bautizarse. Participaron de la cena del Señor. Participaron de la comunión con los santos. Y es más, han recibido algún beneficio, alguna bendición de parte de Dios. Pero nunca ellos nacieron de nuevo, ni fueron regenerados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión para decir esto? Bien, en primer lugar, nosotros lo que podemos observar es que el autor en ningún lado está hablando de manera particular con respecto a alguna clase de persona, sino lo está haciendo de manera general, explicativa. Es más, el autor dice de ellos, de su audiencia, versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Esto nos da a entender que el versículo 4 y el versículo 6 no está hablando de ellos. No está hablando de ellos. En segundo lugar, el autor viene dando ciertos ejemplos referidos al pueblo de Israel a lo largo de la carta hasta el capítulo 6, que eran sus antepasados. ¿Qué vivió el pueblo de Israel desde Egipto hasta su liberación? Ellos pudieron ver con sus propios ojos el poder de Dios por medio de las plagas.
Ellos estuvieron dentro de las casas y sus dinteles estaban pintados con la sangre del cordero cuando pasaba el ángel de la muerte. Comieron del cordero pascual, salieron de Egipto con abundancia, escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, comieron del maná que Dios le estaba proveyendo, etcétera, etcétera. Fíjense todo lo que el pueblo de Israel vio. Pero ¿qué pasó? Murieron en el desierto. Quedaron en el camino sin poder entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué pasó esto? Bien, el autor lo explica. Porque a pesar de que vieron sus obras portentosas de parte de Dios, siempre anduvieron vagando en su corazón. Su corazón estaba lejos de Dios. Y eso después lo pueden ver en Hebreos 3, versículos 7 al 11. En tercer lugar, podemos decir que, o podemos inferir que esto es así, o sea que no está hablando que la salvación se pierde el autor, porque si nosotros tomamos el contexto general de toda la Biblia acerca de la doctrina de la salvación, se dice de aquellos que fueron salvados. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si nosotros tomamos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo del 3 al 5, nosotros nos vamos a encontrar con esas preguntas retóricas que Pablo hace, que pregunta y él mismo se contesta. ¿Quién acusará? ¿Quién es que condenará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Etcétera. Y él les dice, nadie. Nadie. Como vemos entonces, los versos 4 al 6 no puede estar hablando de cristianos verdaderos que pierden su salvación. Es interesante ahí la palabra recayeron. Y esto nos da un indicio de lo que el autor quiso decir. Aquí no está hablando de un pecado de yerro, como habíamos visto la otra vez. Como por ejemplo la mentira, el robo, aún el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. Porque si una persona viene arrepentida y cree verdaderamente en su corazón y confiesa sus pecados y pone su fe en la obra de Cristo Jesús y se aferra a Él, todos sus pecados serán perdonados y será una nueva persona. Entonces no está hablando acá de un pecado, podemos decirle común, ¿no? Porque obviamente esto no nos da piedra libre para agarrar y decir, bueno, podemos comenzar a pecar. No, porque todo pecado está en contra de la santidad de Dios. Lo que está hablando acá el autor es de aquellas personas que apostataron de su fe. Que apostataron de su fe. Esto es, que alguien conscientemente que había conocido de una manera intelectual al Señor Jesús, que había participado de la congregación o de la iglesia, él conscientemente rechaza su fe. Rechaza su fe. Esto es lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Estas personas lo que hacen es, como dice la nueva versión internacional del versículo 6 de Hebreos 6, dice, es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Esto está diciendo que sus hechos están demostrando
Están anhelando volver a crucificar al Hijo de Dios. Y esto es para su propio mal, dice el autor. Estas personas, habiéndolo conocido de una manera intelectual, ahora están deseando profundamente que Dios desaparezca de sus vidas, porque quieren vivir como les place. Esa es una persona que apóstata de la fe. Y para ejemplificar mejor lo que está diciendo, el autor les da el siguiente ejemplo, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Si nosotros observamos acá lo que el autor les está enseñando acerca de estas personas con el ejemplo de la tierra y la lluvia, esta misma tierra y esta misma lluvia, la diferencia es que si la tierra que recibe lluvia, pero que fue trabajada por alguien, producirá frutos. Pero si nadie trabaja en esta tierra, lo único que producirá es espinos y cardos, y su fin será la destrucción. Como vemos, estas personas son las que nunca pueden ser renovadas. ¿Y a qué los está llevando el autor con todo esto? Los está llevando a recapacitar nuevamente. Ya lo había hecho anteriormente. Ahora lo está volviendo a hacer recapacitar, pero ahora de una manera más cruda. Haciendo notar que si Dios no lo permite, estas personas que decidieron rechazar su fe, apostatar, nunca podrán avanzar y serán entregadas a expensas de su propio corazón y nunca serán restauradas. Estas personas son las que han cruzado esa línea del no retorno, pero que solamente conoce Dios. Nadie de nosotros puede conocer. Por eso nosotros no podemos decir este ha apostatado de su fe, porque no lo sabemos todavía. Solo Dios sabe eso. Pero esta es la clase de personas que nos está enseñando. ¡Qué terrible descripción! ¡Qué terrible descripción! Ahora, estos hermanos no debían tomar a la ligera el pecado de la pereza con respecto a oír la palabra de Dios. Una vez que el autor los lleva a reflexionar, a poner atención a su mente y a ese pecado de la pereza, comienza a darles palabras de aliento y a mostrarle la realidad del verdadero cristiano y su bendición. Fíjense en el versículo 9. Fíjense la expresión de este hombre. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Noten las palabras tiernas, compasivas y llenas de amor. En cuanto a vosotros, oh amados, es como si su corazón se hinchase de compasión y amor por sus hermanos. Son palabras que nacen de un corazón que conoce a Dios. Este mismo deseo, este mismo aliento, Pablo se los decía a los filipenses, allí en su carta a los filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El autor de Hebreos lo dice
de esta manera a la audiencia, a su audiencia: estamos convencidos, estamos persuadidos de cosas mejores que les pertenece con respecto a la salvación. Qué palabras maravillosas estaba escuchando esta audiencia. Aunque por un momento él tuvo que ser duros al hablarles de la triste realidad de aquellas personas que apostatan de su fe. ¿Qué palabra gloriosa está usando ahora, donde los oídos de sus oyentes son alentados? En otras palabras, este versículo, los comentaristas que son traductores lo ponen de esta manera: aunque me expreso de esta manera, queridos, estamos persuadidos que vuestra condición espiritual es mucho mejor y conduce a la salvación. Eso es lo que le está diciendo el autor. La intención del autor al principio no era desalentar a sus oyentes, sino es alentarlos a seguir a pesar de sus altos y sus bajos. Es alentarlos a seguir, porque él le había dicho: estamos juntos en esto, caminando hacia la madurez. Es alentarlos. Es más, el autor les dice el porqué de lo que está diciendo. Dice: porque Dios, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El autor les está diciendo: Dios no es injusto ni jamás lo será. Porque no hay y no puede haber injusticia en el carácter de Dios. En otras palabras, lo que el autor le está diciendo: miren el carácter de Dios. Estos hermanos debían ser alentados con estas palabras. Recordemos que estos hermanos estaban siendo oprimidos por falsos maestros que querían volver a judaizarlos, a tomar esos rituales para no ser perseguidos, porque ellos es lo que estaba pasando. Cuando el desánimo es tan grande, muchas veces alguien se pregunta: ¿valdrá la pena seguir este camino? ¿Valdrá la pena extender y trabajar el reino de Dios? ¿Valdrá la pena? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado para Él. Ese es el carácter de Dios. No hay injusticia en Él. Observen la palabra ahí cuando habla obra, que dice para olvidar, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, en singular. Porque si nosotros analizamos bien el texto, está hablando de la obra que Dios ha hecho en cada creyente, que los impulsa a trabajar para el amor, por amor a Él. Y que se demuestra a través del servicio a los hermanos. Son obras que Dios ha hecho de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Este esfuerzo que va a ser recompensado por Dios no era porque esta audiencia era simplemente activistas o porque tenían que hacer cosas porque no pueden quedarse quietos, más bien porque entendieron a quién sirvieron. Porque les dice: el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre o hacia su gloria, dice otras versiones. Ellos entendieron a quién estaban sirviendo. Todos estos cristianos que estaban escuchando eran impulsados por la obra de Dios para trabajar por el amor de Él. Además, su trabajo es una respuesta también al conocimiento del amor por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y quién
¿quiénes eran los beneficiados por este esforzado trabajo de amor? Los santos. Porque dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los beneficiados son los santos. Las palabras acá, servicio y sirviendo, es diaconeos. De aquí nuestra palabra diáconos. Esto significa alguien que sirve, alguien que asiste, alguien que ministra. Es un asistente, es un sirviente que está sirviendo a los demás. Estos hermanos no solo habían servido a los santos, sino que seguían sirviendo a los santos. Fíjense cómo les dice ahí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eran sirvientes de unos a los otros. Pero ellos debían confiar en su soberano Señor, que no es injusto para olvidar su amor hacia Él, manifestado en el servicio de los santos. Estas palabras me recordaban a las palabras del mismo Señor Jesús. Acompáñenme ahí a Mateo 25. Mateo 25, versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué le dice esto? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué aliento para estos hermanos que estaban trabajando para la gloria de Dios. Qué aliento en medio de su sufrimiento, en medio de su persecución, en medio a veces de su pecado y de su pereza que los llevaban a ser nuevamente niños. Qué aliento escuchar que van a ser recompensados por Dios. Qué aliento es saber que Dios no es injusto y que Él no olvida el trabajo que ellos estaban haciendo. Pero ¿qué esperaba el autor de toda su audiencia? Que no sean algunos los que sirvan, sino todos debían sentir exactamente lo mismo. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El autor está utilizando una palabra de deseo, pero no es una palabra de deseo de uso cotidiano como muchas veces usamos nosotros cuando nos despedimos de alguien. Bueno, chao, que te vaya bien. Y no quiere decir nada, o sea, es que te vaya bien. Es un deseo, pero bueno, si le va bien, y si le va mal, le va mal. Pero es así. No, él no está usando esta palabra. Él está usando una palabra muy interesante que se usa en el Antiguo Testamento y se usa en los 10 mandamientos. Esta palabra en griego enfatiza un deseo ferviente que nace de las entrañas mismas del ser humano.
Esa palabra que viene de los 10 mandamientos que dice, no codiciarás. Pero este deseo, este anhelo, esta codicia, esta que le nace de las mismas entrañas, es un deseo de ver que cada uno de esos hermanos muestre ese esfuerzo de trabajo, de amor hacia Dios, reflejado en el servicio a los hermanos. No es un simple deseo, es un anhelo ferviente que arde. Y lo tiene que decir. Ese es el deseo de ver a todos sirviendo de la misma manera. El deseo de que estos hermanos amen a Dios de tal manera que sean impulsados por el mismo amor de Dios y que se refleja en el servicio a los santos. Ese es el deseo. ¿Y hasta cuándo debía durar este servicio? Hasta el fin. No hasta el fin de la tarea. Yo voy a servir a mi hermano, voy a discipular a mi hermano. Y comienzo un librito, termina el librito y entonces llegó hasta el fin. No es ese hasta el fin. Hasta el fin de sus días. Hasta que se encuentre delante de la presencia de Dios. Ese es el deseo que este autor tenía para sus oyentes. Y esto tenía un propósito que la Biblia de las Américas lo traduce así: para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Va y dice certeza, convicción, el efecto de hacer fijar la mirada en la esperanza del cumplimiento de las promesas. Lo que lo motiva es esas promesas que van a ser cumplidas por Dios. Que después en los versículos siguientes vamos a estar viendo cómo Dios es el que promete las promesas y cumple porque es Dios. Estos tenían esta esperanza, esta seguridad que los iba a hacer caminar hasta el fin para un servicio mejor para los hermanos por amor a Dios. ¿Y cuál es el fin de toda esta exhortación? Recordemos que él tuvo que hacer un paréntesis para exhortar a estos hermanos. Venía hablando, como decía hoy, del sacerdocio de Cristo. Hizo este paréntesis para exhortarlos, porque luego va a retomar otra vez el sacerdocio de Cristo. ¿Y cuál es el fin entonces de toda esta exhortación? Que esta solicitud, este actuar, que viene de un amor genuino hacia Dios, por un conocimiento de su obra por medio de su Hijo, los mantendría en un servicio constante hacia los santos. Y este servicio no los dejaría caer en la pereza. Este servicio, el fin de este servicio es no caer en la pereza, que puede hacerlos desviar de oír la palabra de Dios. Por eso la predicación anterior decía, la pereza es un gran enemigo del cristiano. Y ahora lo estamos viendo con el ejemplo de los apóstatas. No es un chiste la pereza. Y este servicio nacido de un corazón nuevo y que es provocado por el mismo Dios que nos mueve a servir a los demás, nos mantiene a raya con respecto a la pereza. Con la pereza comienzan los chismes, comienzan las divisiones, porque estamos perezosos. Y este es el anhelo del autor. Deseo que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Este servicio no dejará caer a esta audiencia en la pereza. Porque eso lo dice el versículo 12, a fin de que no seáis perezosos. En cambio,
esto los debería impulsar, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Estos hombres que dice que tenían que imitar, no dice quiénes eran. Posiblemente puede ser a lo que después vamos a ver en Hebreos 11 con los héroes de la fe, quizá. Pero estos hombres, el autor da ciertas características y dice que tienen fe y tienen paciencia. Tienen fe y paciencia. Tienen fe porque su fe está puesta en su Dios, quien prometió dichas promesas. Y porque tenían puesta su fe correctamente en el Señor, ellos podían hacerle frente a los embates de la vida. Eso es lo que significa paciencia. Paciencia, cuando nosotros vemos esta palabra en griego, paciencia, aquí es que yo puedo hacerle frente a todos los problemas porque camino con una fe puesta en Dios y en sus promesas. Era la única manera que esta audiencia podía hacerle frente a sus propios problemas, imitando a aquellos que lo habían hecho. En conclusión, ellos debían entender que aquellas personas que se apartaban de su fe, Dios no iba a restaurarlos para que avancen hacia la madurez, porque eran incapaces, porque no habían nacido de nuevo. Pero ellos tenían cosas mejores que pertenecen a la salvación. La obra de Dios en ellos. La obra de Dios. Además, Dios no es injusto para olvidar su esfuerzo de amor hacia Él. ¡Qué gracia, qué misericordia! Dios nos impulsa a amarlo para trabajar para Él y Él nos recompensa a nosotros. La recompensa que nosotros estamos recibiendo es por nuestro trabajo, pero si no fuese por el impulso de Dios, no haríamos nada. Pero Él nos recompensa como si todo proviene de nosotros. ¡Qué gracia! Pero la tarea que tenían por delante era que cada uno de ellos debía tener la misma solicitud. Esto los mantendría en no caer en la pereza, que los hacía desviar de la palabra de Dios, como aquellos que habían apostatado de la fe. Además, ellos tenían la tarea diligente, como aquellos antepasados que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué aplicaciones podemos traer con respecto a este pasaje? Por ejemplo, los ejemplos que nosotros encontramos de las Escrituras acerca de la apostasía muchas veces son para enseñarnos cuán terribles son las consecuencias que acarrea el pecado. Y cómo Dios deja a algunos que le han conocido intelectualmente, que han pertenecido a la congregación, los deja a expensas de su propio corazón y nunca, jamás serán restaurados. Esto es una muestra para nosotros que no debemos tomar a la ligera nuestra pereza, porque así comienzan los apóstatas. Comienzan con la pereza. No querer oír la palabra de Dios y alejarse, y Dios los deja. En segundo lugar, esto trae aliento a nuestro corazón. Es alentador saber que Dios obra en los cristianos verdaderos. Es alentador, Dios obra en los cristianos verdaderos para ejecutar ese trabajo de amor para su gloria, demostrándolo a través del servicio a los santos. Y este servicio será recompensado. ¡Qué aliento para nuestro corazón!
Qué aliento para el corazón del cristiano saber que tiene un Dios que provee absolutamente todo para orar para Él y al servicio de los santos. Y un día tendremos nuestra recompensa. En tercer lugar, todo cristiano debe anhelar fervientemente servir más y más a los santos a través de los dones que Dios le dio. A través de los dones que Dios le dio. Por amor a su nombre. Por amor de su nombre. Este servicio se puede ver de múltiples formas en la iglesia. Porque así es como se manifiesta la gracia de Dios en su pueblo. De múltiples formas. Fíjense, acompáñenme ahí un cachito a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, guárdelo. No, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la tarea que nosotros debemos hacer. Me encanta esta palabra de Pedro cuando habla de la multiforme gracia de Dios. Una vez escuché un ejemplo que me maravilló, porque ese es el sentido de la palabra en griego. Es cuando nosotros ¿vieron esos tapices tejidos? Si nosotros agarramos todos los hilos, eso no nos dice nada. Son rollitos de hilo que no nos dicen nada individualmente. Pero cuando se entretejen y comienzan a cumplir su propósito, podemos ver esa gran obra de tejido. Eso es lo que expresa este versículo. Así se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Así se manifiesta dentro de la iglesia cuando nos servimos unos a otros. No todos hacemos exactamente lo mismo, ni todos debemos pretender que hagan exactamente lo mismo que yo. Pero cada uno es un hilito que es necesario para mostrar la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Y tejido entre los unos y los otros, esto nos mantendrá a no estar perezosos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias porque vos obrás en nuestro corazón. Vos sos el que nos impulsás a trabajar para ti, a amarte. Gracias porque nos has dado de tu Espíritu Santo que nos alienta, nos convence de pecado, nos esfuerza. Gracias, Señor, porque tú nos recompensarás por nuestra tarea. Qué misericordia y qué amor. Gracias por mostrarnos la triste realidad de muchos que en los últimos días apostatarán de su fe. Señor, que no tomemos a la ligera la pereza, que no tomemos a la ligera el servicio a los santos, que sea tu Espíritu Santo que nos impulse a servirnos unos a otros. Sí, muchas veces va a haber cuestionamientos y preguntas. ¿Para qué lo hacemos? ¿Vale la pena servir a mi hermano? Que tus palabras retumben en nuestra mente. Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor hacia Él. Que retumbe cada día en nuestro corazón y en nuestra mente. Viendo tu justicia, viendo tu carácter, y que eso nos mueva.
Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús.